agradezco la invitación de la Alianza Interamericana de Abogacía Oral. Sin duda es una iniciativa muy interesante para fortalecernos los abogados y los personas cercanas a los sistemas de impartición de justicia para poder evolucionar, para poder crecer en la medida en que se consolidan en América Latina estos sistemas orales, ¿sí? Adversariales, que no son exclusivos de la materia penal, y Marco ha hecho un gran trabajo ampliando el estudio de las técnicas a diversas materias como familiar, civil, mercantil, etcétera. Entonces hay una ola de nuevos esquemas de impartir justicia y esta alianza pues le apuesta a ser una excelente opción para capacitarnos. Asimismo, agradezco pues a Marco Maclis la confianza. Nos conocemos de hace ya bastante tiempo y sin duda yo creo que no es la amistad la que nos tiene aquí, sino el que conocemos mutuamente en nuestros ámbitos profesionales y que tenemos convergencias, que tenemos coincidencias y hoy nos hemos unido para poder traer a ustedes un mensaje. Entonces, pues bueno, yo tengo ya 10 años de tiempo estudiando el tema de los derechos humanos, acumulo más de 4 o 5 años de experiencia profesional y yo creo que he logrado construir algunas reflexiones, algunas críticas, algunas experiencias que quizá el día de hoy podamos compartirles a ustedes. Entonces, le pediría a Marco si pudiera poner la presentación de PowerPoint para poder empezar la disertación. Muy bien, la que sigue. Ok, este es el contenido de la exposición, 4 pilares. Yo creo que debemos empezar de lo básico, hablar de elementos de la teoría de los derechos humanos. Una vez que dejemos esas bases teóricas, intelectuales, ideológicas de los derechos, poder transitar hacia el Estado. Sí, los derechos humanos son un tema de Estado. Los derechos humanos son una cuestión que son asimilada, que son procesada, que son llevada por el Estado y bueno, hablemos de esas instituciones legales y esos procesos que en nuestro caso serán judiciales, que tienen que ver con la impartición de justicia. Tercero, aterricemos el tema a la justicia penal de corte acusatorio oral y cuarto, hablemos de los derechos humanos dentro de ese sistema de justicia. Entonces, eso es lo que propongo el día de hoy, o la ruta a seguir en esta conversación. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, sería esa y una más, porque ese es el título de la sección. Primera cuestión que debemos poner en la mesa. ¿Qué son los derechos humanos? Cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué son los derechos humanos? Estamos buscando entender su concepto. Estamos eh, anhelando saber su significado. La expresión, la palabra, el vocablo, derechos humanos, cuando yo lo escucho, ¿qué pasa aquí? ¿Qué se produce en la mente? ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, si yo les dijera café, bueno, en nuestra mente se representa una taza, un líquido negro, un hito, ¿sí? Por acá pensamos en el azúcar, pensamos en un poco de crema, etcétera, ¿sí? Entonces, nos hacemos un significado mental gracias a la experiencia de conocer ese objeto llamado café. Pero ese objeto llamado derechos humanos, pues, ¿de qué se trata? Yo diría una cosa importante de la teoría de los derechos humanos es que el significado, ¿sí? De derechos humanos que nuestro Estado, nuestro país, si haya adoptado, tendrá un impacto directo. En otras palabras, depende de qué respuesta nos dé el Estado a esta pregunta, es cómo nosotros vamos a vaciar ese tema de derechos humanos en el terreno práctico. Yo pongo dos ejemplos
para poder abundar sobre el significado de los derechos. Hay un camino para explicar que estos derechos son producto de la naturaleza del hombre y también para decir que son valores o son virtudes fundamentales dentro del hombre. Si nosotros supiésemos que el Estado asume la postura de que los derechos, ¿sí?, están respaldados por esos valores, por esas virtudes fundamentales, lo que va a pasar es que nuestra respuesta va a ser una, ¿sí? Vamos a pensar en esos ideales, en una ideología que está detrás de los derechos. Pero si yo les digo, la respuesta del Estado no es por ahí. La respuesta del Estado es hablar de que esos derechos son permisos, son potestades, son atributos, son facultades, todas de naturaleza jurídica legal. Pues bueno, los derechos humanos serían normas, serían reglas, serían un elemento dentro de un sistema definido por la letra de la ley. Entonces, debemos explorar esta pregunta y me parece que tenemos un problema. Tenemos un problema porque no hemos logrado construir la respuesta definitiva. Yo en mi experiencia he visto que el tratamiento a la pregunta es muy diverso. Podemos ir a libros y nos vamos a encontrar 10, 12, 15 explicaciones. Pero nosotros, como abogados que estamos orientados al ejercicio profesional, debemos preguntarnos, ¿y para el Estado qué son? ¿Sí? Y ver cómo nosotros podemos traer desde la teoría elementos para que sumen a un mejor significado los derechos. Porque a veces aquí empiezan los problemas que vamos a tener en el ejercicio. Pero bien, dejemos este tema como una primera cuestión y pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, otra pregunta que es muy importante es preguntarnos por qué. ¿Por qué derechos humanos? Y esta pregunta de por qué nos remite a fundamentos, a bases, a la justificación, al punto de partida. Y bueno, es que los derechos están respaldados o están asegurados o están cimentados en razones. ¿Sí? Estas razones nos dan un soporte de esta idea. Estas razones Pero nos permiten pero esa que la palabra idea de derechos humanos tiene no, cierta firmeza, tienes toda la razón. Es que la idea era ¿sí? que Y la esta primera fuera firmeza apellido. lo que nos va a dar es, creo que se escucha un poco de ruido. Bueno, retomo la idea. Esta firmeza lo que nos va a dar es la seguridad o la certeza que ese tema no se puede remover, que esa idea de los derechos humanos es sólida, es firme. Entonces, esa es una primera parte que nos va a servir y una segunda parte es que esas razones, esa fundamentación, esa justificación nos llevará a poder determinar el alcance, ¿sí? Hasta dónde llega la liga, si el estiro de esa idea llamada derechos humanos y qué tanta fuerza tienen, qué tanto peso tienen al momento de hacerlos valer frente al Estado, frente a terceros o en algún otro contexto que igual puede ser internacional. Pues aquí ya hay dos preguntas relevantes dentro de la teoría de los derechos humanos que debemos revisar. Pero bueno, vamos a aspectos que son más cotidianos dentro de la profesión. Siguiente diapositiva, por favor. Hay que preguntarnos, ¿quién tiene derechos? ¿Sí? ¿Quién es el titular? ¿Quién es el beneficiario? ¿Quién es el destinatario de eso llamado derechos humanos? ¿Sí? Y a simple vista nos parece que la respuesta es, bueno, pues las personas, derechos humanos, humanos, hombre, personas, sociedad, sociedad, nosotros.
¿sí? Y eso lo hemos ido construyendo con el tiempo, ¿sí? En la medida en que va avanzando el discurso, hemos consolidado que el beneficiario, el titular, el destinatario de estos derechos es la persona humana, ¿sí? Y esto está anclado a un principio o a una cualidad de los derechos que se llama universalidad, ¿sí? Los derechos son universales porque les son asignados, les son reconocidos, les son atribuidos, les son respetados a cualquier ser vivo que entre en la categoría persona. Y eso no, para mí no me genera un problema. A mí me genera un problema lo que está debajo de la pregunta. ¿Qué va a pasar nosotros como abogados cuando tengamos algún caso controversial? ¿Sí? Porque sucede que depende de tu desarrollo humano, depende de ciertas circunstancias de tu vida, ¿sí? El tratamiento de los derechos va a tener algunas excepciones o va a haber reglas especiales o quizá haya derechos para una situación o momento concreto, como pueden ser los derechos del imputado, como pueden ser los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de menor edad, como puede ser una persona que va transitando de un país en otro y cuando ocurre un problema legal está en calidad de extranjero, ¿sí? O las empresas. Entonces, estos temas de menores, incapaces, extranjeros, empresas, ¿sí? Colectivos, grupos indígenas, ¿sí? Sociedad de colonos, etcétera, son los que nos van a mover el tapete. E identificar aspectos de titularidad nos van ahí a poner ciertos, pues nos van a poner a revisar la ley, nos van a poner a revisar cómo el Estado tiene ciertas instituciones o ciertas figuras que pueden ser consideradas una restricción o una limitante, ¿sí? Y hay que ver si esas restricciones, esas limitantes, esas regulaciones que son un poco camisa de fuerza, tienen una función que nos dan un beneficio a esa persona o simplemente nos están siendo un estorbo y no nos dejan que el derecho se pueda ejercer de manera propia. Entonces, aquí hay una tercera pregunta que nos debemos hacer en la teoría de los derechos humanos y pasemos a una siguiente pregunta en la otra diapositiva. Bueno, aquí de manera clásica, cuando nos preguntamos quién debe responder por el tema de los derechos, quién asume obligaciones, quién asume responsabilidad, quién asume deberes. Hemos construido el discurso de los derechos humanos para atribuirle, para asignarle toda esta carga, ¿sí? A esta institución que se llama Estado. Entonces, como el Estado recibe toda esta carga, necesita construir sistemas, necesita construir procesos para poder agarrar un caso, un tema, un conflicto y poderle, voy a decirlo un poco vulgar, hacerle como la digestión, asimilarlo, darle un tratamiento, ¿sí? Y eso tiene que ver con el proceso, ¿sí? Que vamos a hablar más al fondo. Hay teorías que hablan que el Estado es uno de los obligados y hay otros obligados como la sociedad, pero de manera clásica, y yo creo que para esta conversación del día de hoy, dejémosla en que el Estado es el primer y único obligado, ¿sí? Y que a él le va a cobrar la factura. Ojo, cuando una persona lesiona los derechos de otro, ¿sí? A quien vamos a voltear a ver para cobrarle esa factura va a ser al Estado. Ese individuo que hizo una lesión, ya sea un homicidio, lesiones, robo, ¿sí? Recibirá un tratamiento por parte del derecho penal o del derecho administrativo o del derecho civil. Y habrá responsabilidad en el mundo
de la legalidad. Pero en la lógica de los derechos, a quien vamos a voltear a ver de, oye, ¿qué pasó acá? Es al Estado. Y si ese caso queda impune, el obligado para responder, para reparar, va a ser el Estado. ¿Sí? Y cierro con un ejemplo. No sé si les ha pasado que van al súper con algún niño, con algún sobrino, con sus hijos, o ven a una señora, a un señor que trae un niño y el niño en el súper quiebra un plato. Y cuando quiebra el plato, pues en el pasillo se va a aparecer el gerente y no va a voltear a ver al niño, o sea, se la va a quedar viendo como, ya quebró el plato. Vamos a voltear a ver al papá y le vamos a decir, señora, pues nos va a acompañar a la caja, ¿no? A cubrir el daño patrimonial que nos ha hecho. Entonces, algo así pasa con los derechos. El Estado tiene ese rol paternalista en la cual va a asumir consecuencias que hacen otros, ¿sí? En fin, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Aquí hay un paquete de características y obedece a la pregunta, ¿cómo se estructuran los derechos humanos? Bueno, a través de características o principios que en la medida en que ha ido evolucionando la idea de los derechos humanos han ido afianzando. ¿Sí? Derechos universales se refiere a que todas las seres vivos, integrantes, pertenecientes, miembros de la especie humana, tienen derechos. ¿Sí? Hay una cláusula que dice que tú, al tener derechos, tú no te puedes desprender de ellos y aventarlos. Eso se llama irrenunciabilidad. Puedo elegir no usar mi derecho. Pongo un ejemplo, cuando son las elecciones. El día de la elección no voy a la casilla a poner la cruz para elegir a mi presidente. No quiero ir. Pero eso es no ejercicio. Con irrenunciable me refiero quítenmelo, destitúyanme de la propiedad, de la titularidad, de la pertenencia. Eso no se puede. ¿Sí? La idea de progresividad está anclada a que aceptamos la evolución, el progreso, el desarrollo humano que nos permitirá ir volviendo cada vez más sofisticadas exigencias, características, requisitos, situaciones. Es decir, dejamos a los derechos con la puerta abierta a que se puedan incorporar cosas que no tengamos previstas, ya sea por falta de desarrollo teórico, por falta de tecnología, por falta de cultura, etcétera. Sí, interdependientes, los derechos están conectados, ¿sí? Indivisibles, la idea de los derechos es una masa y esa masa cuando se vulnera un derecho, hablamos de una vulneración general a la persona, ¿sí? Entonces es como hablar de un sistema de derechos y el tema de imprescriptibles es de que no importa el tiempo, eh, tú no puedes perder tus derechos a propósito de que han pasado muchos años. En fin, hay más características, pongo en la mesa las más importantes o las que nos pueden ser más habituales y es relevante irlas conociendo para saber qué juego o qué rol podrán tener estos derechos cuando estemos en la práctica. Y bueno, pasemos a la siguiente. Hay que hacernos la pregunta, ¿y cuáles son esos derechos? En fin, aquí pongo una lista, ¿sí? Hay muchos derechos más, ¿sí? Pero pues destaco la libertad, la igualdad, la integridad, ¿no? Que son derechos que tienen mucho que ver con la materia penal. Y bueno, una otra diapositiva. Y bueno, hemos visto que en la medida en que ha evolucionado el sistema de justicia, hemos desarrollado derechos específicos o derechos que tienen un juego, una presencia cuando estamos ante, ¿sí?, el sistema estatal de justicia.
como el debido proceso, la defensa adecuada, ¿sí? No autoincriminación, un juez imparcial, ¿sí? Derecho a que en mi caso lo puedan revisar un superior. ¿Qué tal si el juez se ha equivocado? ¿Qué tal si el juez fue negligente? ¿Qué tal si no me entendí? Yo plasmé ideas y no se me entendió. Bueno, ir a una revisión judicial, a una segunda instancia y plantear, ¿sí? Agravios, plantear una queja y decir que algo de mi proceso no está bien. En fin, este, pasemos a la siguiente. Carlos Ariel, si me permites, hay una pregunta que va con Sí, lo que estás adelante. platicando. Preguntan que si el medio ambiente, la naturaleza, los animales tienen derechos, hay protección para ellos. Muy interesante. Claro que sí, la contesto con mucho gusto. Gracias por la pregunta. El discurso clásico se ha construido asignándole los derechos a la persona. Sí, esto es un poco egoísta y egocéntrico, ¿no? Nuestra especie humana es la única que posee estas cualidades. Hay, hay doctrinas que se han dedicado a darnos una justificación de este tipo. Sin embargo, hemos visto más en los últimos años cómo esa hegemonía por la titularidad de los derechos ha empezado a fisurarse y han surgido discursos que tratan de abarcar otros temas. Por ejemplo, se menciona el medio ambiente. Yo estoy enterado que creo que es en Bolivia, sí, está esta visión del mundo donde existe o se considera la Pachamama, sí, que tiene que ver con la idea de la madre naturaleza. Entonces, se habla de que hay derechos que le son pertenecientes a ese ente que no es físico, que no es humano, ¿sí? Y que nosotros, al aceptar la existencia de ese fenómeno, tenemos obligaciones, obligaciones de preservar, de cuidado, responsabilidades, pues. Lo mismo ha sucedido en Europa con el tema de animales. Se ha abierto el camino a defender, a justificar, a fundamentar, a argumentar que los animales no humanos, digo, al final somos de la especie de los animales, también se le debería atribuir derechos, ¿sí? Como titulares de derechos. Incluso hay sentencias judiciales en Europa que así lo han dicho. O sea, hay un caso, no me acuerdo en qué país, que un amparo, ¿no? Que es un recurso judicial de defensa de derechos, se presentó a nombre de un chimpancé y lo ganó. Y, y recordemos pues, o sea, uno lo hace en México y no más, no se da en otro país. El Estado le ha dado un tratamiento a los animales en el mundo del derecho civil como parte de la propiedad privada, de esos derechos patrimoniales. Se consideran un objeto como pues, un libro, un carro, etcétera. Y se ha tratado de destruir ese camino para abrir una autonomía de los animales frente a nosotros y construir este discurso de que los animales y nosotros nos acompañamos mutuamente en la vida y cada quien tiene una esfera de derechos. Lo que crear un régimen de tutela, pero no asignaba derechos, sino un trato preferente y con eso salvaba. Pero en los últimos años es verdad que ha tenido mucha fuerza este tipo de discursos y que pues ameritan un gran debate para establecer la pertinencia y cómo hacerle para aterrizar esto a nivel Estado. Pero en fin, yo la dejo hasta aquí para poder avanzar. Igual lo podemos retomar en la sección de preguntas. Agradezco una vez más la interrogante, muy interesante. Y bueno, segunda sección, instituciones y procesos, ¿no? Siguiente
diapositiva. Aquí vamos a hablar un poco del tema de justicia, y es que el Estado ha recibido todo tipo de deber, de obligación, de responsabilidad, de carga, ¿sí? Y necesita plantearse un método, una estrategia, un camino, ¿sí? Una planeación para poder hacer su función de protector de los derechos, su función de un sujeto que reconoce los derechos. Y ahí juegan un rol las instituciones del Estado y los procesos como los procesos judiciales. Yo diría que las instituciones y los procesos del Estado debemos entenderlos como medios, caminos, vías que pretenderán que esa idea teórica de justicia y de derechos pase al mundo material, que no sean más un discurso, que no sean más palabras, que no sea papel y tinta, sino vivir el tema de los derechos. Que el gobernado, que el ciudadano logre ver con sus ojos que su derecho existe y que este Estado ha hecho todo un proceso, todo un camino muy largo para podernos dar ese resultado, ¿sí? Esa protección y esa garantía. Entonces, pasamos a la siguiente lámina. Como el público es mucho orientado a derecho penal, pues hemos puesto aquí algunas instituciones que tendrían cargas, que tendrían obligaciones, que tendrían deberes en el mundo en el que nos estamos ahorita conversando. Y bueno, pues está los ministerios de justicia que deben velar por las víctimas, que deben velar porque aquellas personas que cometen un ilícito, una conducta que la sociedad reprocha, pues bueno, debe tener todo tipo de mecanismos, procesos, protocolos, políticas, leyes, para asegurar que un tipo de casos, que son los casos penales, se llegue a la verdad y se distribuyan responsabilidades. Y a la persona que ha sido víctima se le logra hacer una reparación. También tenemos la Defensoría Pública, ¿no? ¿Qué pasa cuando a mí me han afectado mis derechos? Yo no tengo un conocimiento de las leyes, yo no estoy tan enterado de mis derechos. Bueno, el Estado provee un servicio de defensa, ¿sí? Aunque también sabemos que tenemos un servicio privado, que somos nosotros los abogados, que nuestra profesión a las personas y somos sus asistentes, sus asesores, somos sus acompañantes, ¿no? Honramos el significado de la palabra abogado, somos intercesores y ahí estamos. De manera más moderna están los ombudspersons o estas figuras institucionales que son dependencias, que son como observatorios de derechos humanos y están buscando en la actividad del Estado qué es lo que pasa. O sea, es una institución que tiene una óptica sobre otras instituciones y hace pronunciamientos, recomendaciones, observaciones, peticiones. Sí, es como un vigilante que trata de ser amigable, ¿sí? Porque al final el Estado pues no es como un, un caníbal, no se va a comer a sí misma, sino va a buscar medios donde se puedan prender indicadores en foco rojo y digan, atiéndelo, resuélvelo, aquí hay un problema, esto está mal, esto está bien, etcétera. Y bueno, las últimas dos, el Poder Judicial, que es donde nos iremos al tema de procesos, y sin duda en materia penal, pues también con esos temas de justicia aparecen las corporaciones policiales, que son quienes brindan ciertos servicios y tenemos nosotros mucha interacción con ellos cuando se trata de la materia penal. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de procesos, aterrizándolo un poco a la materia, bueno, pues tenemos procesos de investigación,
criminal, procesos de indagar, pesquisas, evidencias, entrevistar a posibles testigos, ver videos de cámaras de seguridad, ir construyendo pues una historia y ir identificando quién puede ser el probable responsable, ¿no? Sí, y el Estado tiene un paquete de leyes, de burócratas, de empleados que trabajan en ese sistema de investigación criminal y todo es encaminado a ese tipo de objetivos, ¿no? Buscar la verdad, encontrar al responsable, encarar al posible responsable, pero se lo transferimos al Poder Judicial para que él tenga derechos, ¿sí? Para que tenga un juicio justo, para que tenga un abogado, para que haga una contradefensa, para que argumente, y en un sistema donde hay ciertas balanzas o ciertos parámetros de equidad o de igualdad, pues obtener un resultado, ¿no? Que alguien juzgue esa investigación. Y finalmente, en los casos donde se haya probado o se haya dicho que alguien es responsable, bueno, pues hay un sistema de ejecución de sentencias. Aquí me detengo un poco porque eh, el tema de justicia, o sea, el tema de justicia es algo teórico, es una idea, tiene que ver con principios, con filosofía, con, con ciertos anhelos, con ciertas virtudes, con que cada quien lo suyo, etcétera, ¿no? Pero el Estado ha institucionalizado ese tema de justicia. El Estado lo que ha hecho es que le ha asignado a ciertas instituciones y ha creado ciertos procesos donde el producto de ese proceso sea algo que el Estado le va a llamar justicia, ¿sí? Entonces aquí la justicia será como lo correcto, lo bien dicho en una decisión que toma un funcionario que se llama juez. Por eso el juez le decimos que imparte justicia. Él la da, él la asigna. ¿Cómo? Tomando decisiones. Entonces, la idea, lo que yo quiero dejar claro en esta sección es que el Estado ha construido un camino a seguir. Ha creado como ciertas murallas, ciertos pasillos, ciertas estructuras, y ahorita voy a presentar una imagen, ¿sí? Y esas dinámicas llamadas interacciones institucionales, pues nos arrojarán un resultado. Y ese resultado tendrá el nombre de justicia. ¿Sí? Y lo podremos ver porque luego hay personas que hablan de que en su vida han vivido injusticias, pero luego también podremos ver cómo cuando van a un tribunal y reciben una respuesta por parte de esos funcionarios llamados jueces, pueden no entender lo que vivieron con lo que les dan, aún así ganen, ¿sí? Es decir, no puede abarcar las instituciones de justicia todo el tema de justicia. Cuando, cuando institucionalizaron la justicia, ¿sí? Se seleccionaron la manera de hacer justicia. Las maneras, los métodos, las técnicas, las herramientas, ¿sí? Y esas serán las piezas en el tablero de ajedrez. Y no habrá más. ¿Sí? Las propuestas, las ideas, las cosas que se nos olvidaron, se quedan para la academia, se quedan para discusiones de café. El Estado ofrece un servicio, ¿sí? Y ese Estado se encargará del tema y muchas veces nos vamos a molestar porque ese servicio, pues así como cuando uno esas aplicaciones de internet, pues agarra las estrellitas y del 0 al 5, pues a veces no le pones las 5 estrellas. Le pones 2, le pones 3, 4 y medio y comentarios, ¿sí? En fin, em, siguiente diapositiva.
Y bueno, dentro del mundo de los procesos, dentro de ese camino, de ese pasillo para hacer justicia, para desarrollar los temas de justicia, hay instituciones. ¿Sí? Que esas instituciones para los derechos humanos, ¿sí? En algunos casos son una camisa de fuerza, ¿sí? Porque esa institución llamada Estado, que produce justicia con reglas, con principios, con constitución, con jueces, con oficinas, con salas de audiencia, se va a ceñir a esta estructura: competencia, jurisdicción, legitimación, oportunidad. Si todas las reglas de debido proceso de términos, cómputos, plazos, reglas jurídicas de ofrecimiento de pruebas, reglas jurídicas de desahogo, reglas jurídicas de análisis probatorio, ¿sí? Etapas procesales, momento procesal oportuno. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiera entrarle al tema de derechos humanos, esta estructura es tan rígida que no nos podemos andar moviendo libremente, ¿sí? Si un juez dice que tú no eres parte legítima para reclamar una violación a tus derechos, quedas fuera del proceso. Si un juez dice, oye, muy interesante el caso, pero no me toca a mí resolverlo, no tengo competencia, pues lo desecho y vámonos, que se vaya al juzgado, al tribunal o a la corte que corresponda, ¿sí? Muy interesante tu planteamiento de tus derechos, pero la ley te daba un mes para venir a traerme una demanda y la trajiste 2 días después. Es inoportuna, fuera del tiempo, pues echó a perder, ¿sí? La oportunidad del Estado para pedir justicia. Y uno dice, ¿y mis derechos humanos? O sea, ¿cómo parte del diseño institucional me deja fuera? Pero tú te dedicas a proteger mis derechos y tú tienes un servicio público, dame justicia. Dice, sí, cómo no, pero entregó tarde su demanda, no se la va a recibir. Entonces, así se queda su pleito y ya no se lo va a arreglar, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a ver como que si los derechos tuvieran un choque, hubiera una tensión institucional entre derechos y entre todo esto que se llama proceso e instituciones. Pero bueno, pasemos a la siguiente lámina. Bueno, aquí lo que quiero representar gráficamente, ¿sí? O lo que quiero que hagamos el esfuerzo es que todas estas ideas técnicas de debido proceso, competencia, jurisdicción, oportunidad, policía, juez, ¿sí? Oficina de esto, perito, testigo, ¿sí? Centro de videovigilancia del Estado, pues es un punto dentro de ese figura. Y todo se va interconectando, ¿no? Y eso produce o genera o nos arroja un resultado que yo le pongo en la lámina, un sistema, un montón de piezas que están conectadas y que al embonar, al conectarse, levantan, erigen una estructura. Y esa estructura es el Estado. El Estado, para atender los reclamos de justicia, ha construido, ha fundado un sistema institucional para los temas de justicia. Entonces, esa es la oferta que nos da el Estado para reclamarle nuestros derechos. Y cuando traigamos algo que no embone o que no pueda enchufar, tenemos un problema. No podremos hacer justiciables nuestros reclamos. Y eso desde el discurso de los derechos es algo grave, ¿sí? Y el reclamo del Estado es, oye, está bien que tú tengas los compromisos y que esto representa tu compromiso. Pero ¿qué crees? El modelo que has diseñado no contempla ciertos temas. Debes tú abocarte a ellos, porque me estás dejando
sin justicia para mis derechos. En fin, pasemos al siguiente punto, ya vamos a ir cerrando, vamos a ir aterrizando al tema penal. Bueno, tema de justicia penal, dentro de esa nube que hemos visto, ese network, esa conexiones, pues digamos que es una porción. Está el sistema de justicia en general, ¿sí? Y el tema penal, el tema de delitos, de víctimas, de imputados, de acusados, de fiscales, es una porción de todo, ¿sí? Y ese sistema especializado para la justicia penal, pues tiene una construcción muy particular, ¿sí? Y aquí pongo los características y principios más habituales, ¿no? Publicidad, oralidad, continuidad, contradicción, inmediación. Es decir, es la manera en que el proceso se va a producir, se va a generar, se van a dar las cosas. Y el punto al que quiero llegar es que estos sistemas de justicia, en la medida en que han ido evolucionando los derechos humanos, vamos a encontrar que han tenido que venir a ser modificados para incorporar temas que están fuera. Yo diría que el haber implementado, el haber construido un sistema con la naturaleza de acusatoriedad y oralidad, vino a traer un nuevo diseño institucional de cómo le vamos a hacer para la justicia de los derechos. Un sistema que dé más oportunidades, un sistema que me asegure igualdad en el proceso, un sistema que me dé más tiempo o que me dé mejores herramientas para una defensa, ¿sí? Porque muchas veces los problemas de defensa de derechos son problemas estructurales, ¿sí? Dejemos de lado los temas de mala práctica profesional o de descuidos o lo que ustedes quieran. El diseño del sistema no nos va a permitir llegar hasta el final, ¿sí? Y nos han dicho que este tipo de sistema es un sistema más abierto o más receptivo a los temas de derechos humanos. Entonces, a mí me queda claro que el Estado tiene un interés especial en los derechos y tiene un interés también en impartir justicia. Sin embargo, la justicia penal o el derecho penal tiene una naturaleza un poco chocante con el tema de los derechos, porque vemos un Estado que castiga, vemos un Estado que acusa, vemos un Estado que te prueba tus actos y los pone en la balanza y te aplica un castigo, te aplica una sanción, te aplica pues una represión. Entonces, el Estado ahí lo que está haciendo es quitarte derechos, restringirte derechos, vulnerarte derechos. Y esa vulneración concreta, ¿sí? Cuando tenemos una persona sentenciada, se ha visto como legítima, como válida, como aceptada. Entonces vamos a ver un Estado que por un lado tiene el compromiso de los derechos, pero que por otro lado también puede ser el verdugo de los derechos. Sí. Y dejemos de lado también el tema del error judicial, cuando hemos condenado inocentes. Y cuando le hemos quitado sus derechos a quien no se debió haber quitado sus derechos. En fin, en los últimos años, a mí me parece que el desarrollo internacional de los derechos ha venido a traernos una óptica muy renovada de qué son los derechos y cuáles son las maneras de defender los derechos. Y con eso quiero abrir la siguiente sección. Sí, una diapositiva más. Bueno, otra más. Una más. Esa. A ver, ¿cuál es
la función de los derechos dentro de un sistema de justicia? ¿Qué representan a la hora de llevar un proceso? ¿Qué significan? ¿Cómo los hago valer? ¿Cómo le digo a ese funcionario del Estado, que se llama juez, que yo tengo un cliente y que la fiscalía me ha puesto una historia que no es? ¿Sí? Y que si él resulta persuadido por la historia de la fiscalía, ¿sí? Hay derechos que están en juego. Y cuando ese funcionario tome la decisión, ¿sí? De enjuiciar, puede generar un daño irreversible, ¿sí? Y puede poner a una persona que no debe estar en la cárcel tras las rejas, ¿no? Entonces, les decía, en los últimos años ha habido una evolución muy interesante de estos sistemas de Naciones Unidas, de la Corte Interamericana, donde se han dado nuevos contenidos a la idea de los derechos humanos. ¿Sí? Se ha nutrido. Uno revisa la legislación y vemos mucho los nombres de los derechos, la nomenclatura, pero características, contenido, cualidades, aspectos para entender los derechos o para saber hasta dónde llegan, ¿sí? O el ámbito de aplicación, el ámbito de validez, pues ahí nos quedamos un poco cortos. Pues en esta nueva era de los derechos humanos, lo que ha pasado es que se han venido a poner en la mesa un paquete de herramientas dentro de los procesos para evitar conflictos de derechos humanos, para poder ayudar a que el proceso no sea esa camisa de fuerza que al tenerla puesta nos está lastimando. El proceso debe ser rígido, el proceso tiene una razón de ser. Toda la estructura de un sistema de justicia se va justificando paso a paso. Pero ¿qué pasa cuando el sistema no nos ayuda? Bueno, se han creado un paquete de herramientas, ¿sí? Que voy a mencionar algunas de ellas, que nos han abierto la puerta y nos han dejado de lado de estos conflictos. Uno es el llamado principio pro persona, ¿sí? O pro personae, que en la mayoría de los países latinoamericanos tiene una presencia y nos permite hacer algo increíble. Nos permite resolver conflictos de choque de normas. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo una norma de derechos humanos y tengo una norma de otra naturaleza que hablan de un tema concreto, ¿sí? Que hablan sobre un derecho en el proceso, que hablan sobre alguna figura dentro del proceso, que hablan sobre alguna facultad del juez, que hablan sobre alguna modalidad de ejercer un derecho? Dicen, resuélvelo muy fácil. Evalúa cuál de las dos tiene mejor resultado para los derechos de la persona que esté involucrada, ¿sí? Entonces, en vez de decir destruyamos el sistema, reformemos el sistema no sirve, es una manera de sanear, ¿sí? Estos defectos institucionales del propio sistema. Y esto es algo que ha pensado el Estado como una solución a que por un tema de legalidad, un tema técnico, intraprocesal, nos vaya a directamente a ser el causante de los derechos que están en juego, ¿no? Como violación. Bueno, también tenemos la llamada interpretación conforme, que es muy parecida, es permitirle a los jueces que vayan más allá de las herramientas tradicionales de interpretación en la búsqueda de encontrar soluciones que tengan que ver con los derechos humanos, ¿sí? Es decir, cuando no tengas nada escrito y cuando tengas una referencia de otros tribunales o doctrinal, etcétera, y necesitas resolver un caso, bueno, podrás acudir a hacer una interpretación, ¿sí? Donde te vas a enfocar en los derechos y vas a tratar de construir una respuesta
¿sí? Que abone al tema de derechos. Y eso le ha permitido al Estado crear sentencias, crear decisiones, crear soluciones dentro de un sistema que de manera simple, de manera como no compleja, pues no tendríamos opción. Y en fin, las últimas dos, todo lo que tiene que ver con justicia constitucional. Sí, en América Latina o en México, el llamado amparo o la tutela constitucional o no sé cómo se puedan nombrar en otros lados, pero es un proceso constitucional diferente a esto que nos permite revisar la situación de derechos humanos, sí, que esté involucrado el propio Estado. Entonces, eso nos abre una revisión judicial de los actos del poder público exclusivamente al tema de derechos y es otro mecanismo u otra salvedad para evitar el fracaso de un sistema de justicia. Sí, y todas esas opciones ustedes las van a ir usando en el camino de la abogacía y son muchas veces las opciones que a ustedes un caso que pueda estar perdido o que un derecho pueda estar sin manera de salvaguardar, tengamos una solución proveída por el propio Estado, ¿sí? Y no sé si se dan cuenta, pero el Estado parece que tiene previsto hasta cierto punto la posibilidad, la opción de equivocarse. Esta cuestión de falibilidad, ¿no? De error, de que algo no va a quedar bien resuelto por un sistema de justicia, pero ese sistema de justicia tiene una serie de medios, de herramientas, de mecanismos que nos servirán como red de seguridad en caso de que en un primer contacto nosotros no obtengamos un resultado acorde con el tema que estamos viendo, ¿no? O sea, hay opciones. Ahora, opciones fuera del Estado, a mí me parece difíciles de pensar, ¿sí? Y eso quizá ustedes puedan haber tenido experiencias donde han tratado de defender derechos de alguien y en todos los caminos del sistema de justicia no hay una vía que les dé un resultado, ¿sí? Y se queda esa sensación de insatisfacción de que el Estado no nos proveyó un servicio de justicia, ¿no? Y eso ha fomentado llevar muchos casos a otras instancias que son jóvenes, como las instancias internacionales. Y corremos el riesgo de que también nos quedemos sobre la misma lógica. En fin, al menos creo haber planteado el tema. Me gustaría que lo que queda de tiempo podamos hacerlo más dinámico. Me gustaría ver este, preguntas del público. Creo que en el chat estoy viendo un montón de preguntas de ustedes. Y creo que sería interesante poder hacer ese intercambio de ideas para poder llevarnos algunas respuestas que realmente podamos llegar a aplicar en el campo. Saludos, buenas noches. Mi nombre es Mario, de República Dominicana. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, en realidad tengo dos. ¿Cuándo existe un abuso policial en materia de derechos humanos? Ok, muy interesante la pregunta. En el tema de los policías, hay algo interesante que decir. Ellos son funcionarios del Estado que tienen una parte operativa o material de la investigación criminal. O sea, ellos son la persona física que cuando tiene a una persona que está cometiendo en vivo un acto,
pues tiene una serie de facultades, atribuciones, permisos que le da el Estado para ejercer violencia y contener a la persona. En otras palabras, realizar una detención. Y es que en el mundo práctico, pues es muy difícil de, oiga, señor ratero, pues, no se mueva, lo voy a esposar, acompáñenos, ¿sí? O sea, en un ideal sería muy difícil que una persona a través del diálogo permita su detención. Ok, Entonces, es una naturaleza, eh, la función policial tiene esa naturaleza de que se manifieste la violencia, vaya. Violencia física principalmente, sometimientos. Lo que han hecho en el derecho penal es crear este discurso de un uso racional, un uso con prudencia, un uso con técnica y con métodos de esa violencia. Y por eso decía en una parte de la plática que hay un choque. El Estado es un agente que ejerce violencia, algo que se llama violencia institucional. O sea, el Estado te puede pegar una cachetada y tiene el permiso de hacerlo. Entonces tú dices, a ver, tú tienes esa posibilidad, pero tú mismo eres el guardián de los derechos. ¿Dónde está un justo punto medio con las personas que posiblemente son partícipes de un delito? Entonces, la mayoría de violaciones a derechos humanos son abusos de los funcionarios policiales y normalmente no siguen protocolos, no siguen reglas y, por decir en sentido coloquial, se les pasa la mano. Entonces, cuando se les pasa la mano, buscan medios de seguridad o de protección y a veces hasta destruyen evidencia o generan malas prácticas como la tortura, donde forzan a la persona detenida a que les provea más información, ¿sí? Y eso tiene que ver con autoincriminación o con que señales a otros colegas tuyos que también participan y ahí viene una serie de violaciones, ¿no? Como efecto dominó. Entonces, es difícil. El Estado nos ha dado esa respuesta, institucionalizar la violencia, protocolos de actuación policial, reglas. Y lo último en derechos humanos es decir, a ver, bueno, tú policía llevas a la fiscalía a una persona con esas irregularidades y yo juez la recibo, lo que yo voy a hacer es, si doy cuenta que tu labor pública de enjuiciamiento, pues fue irregular, te voy a sancionar anulando tu parte informativo, tu documento donde señalas el hecho, ¿no? Una invalidez jurídica de pruebas, vaya, que hayan creado esos policías. Pero ese es un castigo, ¿sí? Es una consecuencia de mal obrar, ¿sí? Es una sanción procesal, exclusión de pruebas, no entran al proceso. Porque si bien es cierto el tío de la confesión, no respetaste los derechos. Y ahí el Estado o la parte acusadora del Estado pierde. Entonces, pues ahí se genera esa tensión, ¿no? Entre derechos y justicia penal. No sé si haya aclarado la duda. sí, licenciado, pude comprender lo que usted dijo. Pero además de eso, me gustaría expresarle otra pregunta aquí, otra pregunta en cuestión que tengo. ¿Por qué hablar de derechos humanos y no de responsabilidades humanas? Muy bien, muy interesante pregunta también. El discurso clásico de los derechos se construyó con estas dos caras. La persona, el hombre, el ser humano, goza y disfruta de sus derechos. Y el gran responsable, el de los deberes, el de las obligaciones, el Estado. ¿Sí? Entonces, cuando el humano hace sus destrozos, cuando el humano mal obra y hay algunas consecuencias, nos remitimos al que tiene las responsabilidades.
Entonces, ahí al Estado tiene una sobrecarga de imputaciones a cumple tus deberes, ¿sí? Exigencias de derechos humanos. El tema de responsabilidades humanas se ha abierto en el mundo de la ética para decir, bueno, es que si yo disfruto de algo que se llaman derechos, también debo procurar que el prójimo, que los demás, que la sociedad tengan ese mismo acceso. Pero necesito ser colaborador o coadyuvante. Entonces se ha construido un discurso ético y moral para poner en la arena pública que si yo tengo derechos y son muy valiosos para mí, los de la persona que tengo enfrente también lo valen igual. Y yo debo tener un esquema de reciprocidad, de prudencia, de tolerancia, de respeto. Sí, y yo diría que está tomando fuerza el discurso de las responsabilidades humanas como una contribución social para garantizar derechos. Yo le veo futuro, yo le veo futuro a que en los próximos años va a tener que ser un camino necesario para poder tener una mejor situación en nuestros derechos. En México, mucho saludar a todos, felicidades por la ponencia, es un ejercicio muy, muy loable. Yo había formulado la pregunta en el chat, tengo problemas con mi camarita, pero sí se escucha, ¿verdad? Sí. Había formulado la pregunta en el chat, yo considero, es una opinión personal, que en México hay un tratamiento diferenciado en la protección y tutela de los derechos humanos sustantivos sobre los procesales. Es una percepción que yo tengo. Incluso la ley de amparo mexicana se refiere a la protección de los derechos humanos sustantivos. Y una parte, si mal no recuerdo, en el Código Nacional, en cuanto a la nulidad, para que el acto sea anulable, tiene que ser vulnerable de un derecho sustantivo. Entonces, a partir de esa premisa, yo considero que hay un trato diferenciado. La pregunta concreta es, ¿usted qué opina al respecto? Ok, muy, muy interesante. Es una construcción un poco compleja hablar de dividir el tema de los derechos en sustantivos y procesales. Me parece que esa manera de trabajar los derechos obedecía a la antigua lógica anterior me refiero antes de la reforma constitucional de 2011 en México, donde abandonamos un concepto que se llamaba garantías individuales. Y garantías individuales era una versión a la mexicana de un concepto que se llaman derechos subjetivos. Estos derechos subjetivos son meras reglas jurídicas que dan permisos, que dan potestades o facultades a las personas. Entonces, en la visión antigua, un derecho era un permiso. Yo, Estado, te dejo hacer. Y ese hacer se llama libertad. Ese hacer se llama voluntad. Ese hacer se llama igualdad, etc. El tema es que ese criterio pues se ha quedado ahí. Y lo que ha hecho el Estado es decir, mira, es que cuando yo creo los procesos y cuando diseño las instituciones, distingo leyes como orgánicas de organización, de distribución de áreas, y cuando yo diga, tienes 3 días para traerme las pruebas, o tienes 10 días, definitivamente ese tiempo que nos da la ley procesal, está detrás un derecho fundamental, un derecho humano, que se puede llamar debido proceso, juicio justo, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva. Entonces, cuando yo promuevo un recurso por una regla del proceso, que no me la respetaron, que esa regla está mal, que esa regla X, te dicen, no, espera, tú estás impugnando una ley. Y esa ley es procesal y este juicio de amparo es un juicio de protección de derechos y yo no voy a conocer. Yo estaría de acuerdo en esa distinción siempre y cuando no trataran de incorporar derechos
a las leyes procesales, porque a mí me deja la percepción como que, o sea, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales habla de derechos del imputado. Y es un código procesal, o sea, no debería de estar los derechos de la persona imputada, de la víctima, en el código procesal. Entonces, ahí hay un problema de diseño institucional. Dos, a mí me parece que habríamos de revisar también los alcances de todos estos derechos dentro del proceso, como el debido proceso, el acceso a la justicia, para ver qué reglas si son una extensión de ese derecho y qué otras reglas son un instrumento mero del proceso. Sí, porque las que son mero instrumento, no, ahí yo diría que no hay derechos. Sí, pero el ejemplo que puse es, bueno, pues es que parece que es como una ramita. Sí, y si tú lesionas esta ramita, bueno, pues es que se va a venir para acá el daño y aquí hay una lesión a un llamado derecho sustantivo, ¿no? Entonces ahí, o sea, yo estoy también de acuerdo en el punto de que la manera en que hemos diseñado el amparo, pues no es tan amigable tampoco, ¿no? Entonces habría que revisar el proceso del que estemos hablando y también ver los fundamentos de esas restricciones que tiene el amparo para poder decidir si realmente es una mala jugada del Estado o nos ha puesto esa barrera con una justa razón. Sí, entonces dejaría ahí la pregunta. Entiendo también que ameritaríamos como un espacio más grande para abonar más a ella, ¿no? Muchas gracias. Justo. La pregunta iba encaminada a cuáles derechos se violan cuando el imputado es condenado en segunda instancia, es decir, por las cámaras de apelaciones o los tribunales de apelaciones, tomando en cuenta que varía sustancialmente la situación jurídica. Esa es la pregunta. ¿Cuáles derechos se vulneran cuando son condenados por primera vez en segunda instancia los justiciables? Ok, bien, o sea, eso es muy interesante. O sea, realmente el proceso es primero, y nos ha dicho la teoría del proceso que estas tribunales de apelación o cámaras de apelación o cortes son instituciones que están dentro del proceso para temas concretos. Este diseño procesal de los recursos, de los incidentes, son decisiones o son problemas que surgieron en el proceso, pero que se dijo, alguien externo al proceso debe tomar la decisión respecto al tema, ¿no? Y ahí es donde se da esta doble jurisdicción, o sea, 2 grados de jurisdicción. Yo digo esto, si en una primera instancia resultaste absuelto y tu contraparte impugnó y la segunda instancia dice, no, hay error judicial, el juez no debió absolver, debió condenar. Yo asumo la jurisdicción y condeno. Bueno, es que aquí hay varios problemas porque, uno, no hubo una mediación. Ese juez de segundo grado llamado magistrado no instruyó el proceso. Él está revisando en tiempo pasado lo que ocurrió en el proceso y más bien está revisando las razones del juez. Porque al final los sistemas de impugnación se centran nada más en la impugnación de la decisión que es la sentencia. ¿Sí? Ahora, otro aspecto también que también podemos ver es que tampoco estuvo presente cuando se produjeron los medios de prueba, los testigos, los peritos. Es decir, no hubo una percepción humana, ¿sí?, de esos elementos fácticos del proceso. Y la pregunta es, pues, ¿cómo sabes tú que el juez llegó a ese resultado gracias a esos elementos intangibles? ¿Sí? Que él al tener esa cercanía, pues tuvo mayores aspectos. Yo diría otra cosa también, no sé si sucede en su país. A mí me ha tocado en México que lo que hacen es esto. El tribunal de segundo grado
dice, no debiste absolver, pero hago un reenvío de jurisdicción y yo te llevo el caso a primera instancia y tú lo vas a condenar. O más bien, te lo voy a decir más suave. Vuelve a revisar el caso y haz una nueva sentencia. Pero escúchame a mí, que te estoy diciendo unos regaños aquí en la apelación, y haz lo que te digo, pero no digas que yo fui, ¿no? Entonces ahí yo diría que salvas los problemas procesales, porque el mismo juez que absolvió reconsidera su decisión y con otros elementos o con otras ideas o con alguna corrección procesal, capaz ese juez no admitió pruebas y la apelación sí y dijo, analízalas. Bueno, algo cambia que tiene la fuerza para invertir la decisión. Ahí yo creo que cuando hay un reenvío no hay ningún problema, pero en un sistema acusatorio y oral me parece que no debería ser así. No debería haber lo que se llama la reasunción de jurisdicción. Conozco un par de libros de estos temas que hablan que necesitamos repensar los sistemas de impugnación en el sistema oral, porque sí, efectivamente, las defensas no son las mismas. No, inclusive a veces no tienen derecho de audiencia o les dan audiencias de aclaración, sí, es como de alegatos, en fin, es un proceso como escrito, vaya, y no tiene todos los principios orales y adversariales no están plenos en segunda instancia, y yo diría que no debe haber la reasunción para evitarnos conflictos. No, en México creo que resolvieron al revés, entonces pues ni modo, vamos a tener que lidiar con eso. Pero en fin, no sé si aclaré Muchas gracias, el doctor. posicionamiento. Muy amable, muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Es que no tengo Perfecto. casi audio. Ok. Sí. Yo quiero hacer una pregunta en concreto. ¿Existe una ponderación? ¿El juez tiene la obligación de ponderar derechos humanos al emitir una resolución? Y en caso de que sí, ¿cómo aplicar una correcta ponderación de derechos humanos cuando las partes litigantes pertenecen a grupos vulnerables? De hecho, son dos preguntas. Ok. La primera, la ponderación es una herramienta o una técnica que se ha desarrollado en Europa, eh, mucho en la dinámica es de la versión europea de los derechos humanos que se llaman derechos fundamentales, ¿no? Entonces, es un esquema donde los derechos de las personas se les asigna un valor, ¿no? Es como cuando vendes tu carro, ¿cuánto quieres por tu carro? No, tantos dólares. O sea, tú le asignas un precio. Entonces, eso es lo que va a pasar con la ponderación. Tú vas a ver el proceso, ¿sí? Y vas a ver un choque de derechos, un conflicto, ¿no? O sea, un litigio es un conflicto de intereses, ¿no? Pero también hay derechos que están contrapuestos. Bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno, vamos a tener que hacer un procedimiento que tiene sus reglas y sus pasos, donde a cada derecho le daremos un valor. ¿Cuál gana? El que valga más. La balanza se va a inclinar para el que valga más. Ahora, ¿quién decidió el valor? El juez. Entonces, esa es una parte un poco subjetiva de que dices, bueno, pues es que tú le diste valor a los dos. Tú desempataste, ¿no? El punto de la ponderación es saber construir la justificación de esa operación, persuadir a tu público como juez, que son las partes, porque derechos que están en conflicto, por un ejemplo, libertad de expresión con vida privada, en algunos casos la vida privada se verá arriba y la libertad de expresión se verá abajo. Y le vas a decir a Estado, no debes difundir fotografías, ¿no? Donde haya personas involucradas en un crimen. Que no salga su cara, que no salga su nombre, que no salga, etcétera. O no debes hacer reportajes de personas que están en investigación criminal y tú presentar hallazgos o presentar hábitos, etcétera. Entonces, la ponderación siempre se va a dar
donde haya derechos que de manera En natural conflicto. tengan un choque, ¿no? Libertad de expresión, vida privada, derechos de la víctima, derechos del imputado, o sea, va a haber temas ahí. Y la segunda pregunta, ¿me la pudiera recordar nada más para no errarle? ¿Cómo aplicar una correcta ponderación de los derechos Eso humanos? es, eso es algo complicado, ¿eh? Ok. Mira, yo personalmente soy un poco escéptico de la ponderación, no soy muy fan. Entonces no quiere decir que los que hagan ponderación están mal. Eh, porque finalmente es jugar a las balanzas, ¿no? Yo diría que una correcta ponderación es hasta cierto grado como cuando compras en el súper la caja de hot cakes y te dice, paso 1, abra la caja, paso 2, agua, paso 3, la masa, y así hasta que sale del sartén el hot cake, ¿no? O sea, yo diría que los problemas que podamos encontrar de un juez que hizo una mala ponderación pudo haber no ceñídose a la metodología de ponderación. Por ejemplo, en derechos de igualdad, la Suprema Corte Mexicana creó algo que se llama test de igualdad y nos da unos pasos. Es más, la mitad de la sentencia te dice cómo funciona el test, pero ahí hace ponderación. Entonces, paso 1, paso 2, paso 3, y la Corte después en la sentencia, ¿sabes qué? En el paso 1 esto, Conclusión, aquí hay discriminación y aquí no. Sentencia, tú ganas, tú pierdes. Sí. Entonces, quienes nos enseñan parte práctica, pues han sido altas cortes o tribunales constitucionales que lo hacen de esa manera para poder ejemplificar y que los demás operadores judiciales encuentren el ¿no? La ponderación ha sido desarrollada por autores europeos que pues tienen libros y demás y es importante estudiarlos, pero vivencial pues en el análisis de sentencias de estos tribunales, ¿no? Entonces, una mala ponderación es no seguir las instrucciones, yo diría eso, ¿no? Una buena ponderación es ser metódico y riguroso con la manera de hacerla. Y si el resultado no te gusta, bueno, la herramienta ponderación puede que sea no adecuada para lo que estás buscando, ¿no? Entonces, Ok. hasta aquí dejo la pregunta, ¿no? Muchísimas gracias. Excelente disertación. Gracias. Muchas gracias. Sí, respecto a los sistemas universal y el sistema interamericano, ¿cuál de ellos, ¿sí se escucha? Sí. ¿Cuál de ellos considera que ofrece más ventajas en cuestión de tiempo y resultados? Ok. Yo diría que tienen tareas distintas. El sistema universal es un sistema que se dedica mucho a la promoción de los derechos. O sea, es una parte de hacer relaciones internacionales y de hacer política, ¿sí? Donde busca la participación de las naciones, concientización, apoyar proyectos que impulsen un desarrollo. Y ha creado un sistema que le llaman un sistema de comités. Y este sistema de comités funciona como observatorio, ¿sí? Y estos comités de las Naciones Unidas prácticamente es un comité por cada tratado. Tenemos un tratado de derechos civiles y políticos, hay un comité de derechos civiles y políticos. Tenemos un tratado de prevención de tortura, hay un comité contra la tortura. Esos comités prácticamente hacen labores como de contraloría o de vigilancia y le piden a las naciones que rindan un informe libre, o sea, cada país recaba su información y entrega una respuesta a lo peticionado. Y Naciones Unidas hace un dictamen. Y en ese dictamen emite recomendaciones. ¿Hay justicia internacional a nivel sistema universal? Sí, con la Corte Penal Internacional, pero las violaciones a derechos humanos de este tribunal tienen que ver con guerra, con genocidio, con crímenes de lesa humanidad. O sea, tienen que ver como cuestiones estructurales y sistemáticas que se dan mucho en conflictos armados,
revoluciones, guerrillas, o sea, cosas bélicas, pues. Entonces, no tiene un tribunal internacional para cosas más domésticas. Lo más doméstico se ha asignado a la justicia regional, interamericana, europea, africana, que esa sí ve casos individuales y es la que sí te daría respuesta. Entonces, sistema universal es como cuando te haces un examen de la sangre, a ver si tienes triglicéridos y estás con colesterol. Es nada más un espejo para los estados y sistemas regionales ya hay con mucha fuerza responsabilidad internacional y ya hay reparaciones y hay sanciones y ya hay consecuencias. O sea, tienen dos lógicas, pero obviamente ambos sistemas universal y regional interamericano se complementan para el logro de objetivos comunes. Sí, buenas noches para todos. Les visito desde Bogotá, Colombia. Muy contento con la intervención de todos ustedes, en especial del doctor Carlos Ariel. Y para él y para todos tengo una pregunta. ¿Quién va a responder y de qué manera? ¿Quién va a sancionar y a juzgar a los causantes del desastre biológico y económico a nivel mundial que estamos viendo hoy con la pandemia? Tenemos que tener en cuenta que este desastre gravísimo que nos está atacando a la humanidad, nos está atacando no solamente el derecho a la salud, sino el derecho a la vida, el derecho a tener nuestros bienes y al libre esparcimiento en sociedad. Eso me asalta una duda gravísima. ¿Será que tenemos que crear un tribunal internacional o las mismas autoridades internacionales que tenemos hasta hoy están en capacidad de manejar esta situación? Muy bien. Agradezco mucho la pregunta. Yo creo que es una preocupación global, ¿no? O sea, no es de una región o de un par de personas, sino Sí. yo creo que es una pregunta que nos puede unir a todos, ¿no? Sin fronteras, sin distinción de nada. Y es que aquí viene un tema que yo quizá no abordé en la conferencia, que es que hay herramientas del Estado, principalmente del Estado, donde a los derechos les puede fincar una frontera, ¿sí? O sea, estos instrumentos que limitan, regulan, condicionan el ejercicio de los derechos. Pongo un ejemplo sencillo y luego salto a su pregunta. Tenemos todos derechos político-electorales. Elegir a nuestro presidente, a nuestro representante, sí, pero hay un requisito legal, ser mayor de edad. Bueno, el derecho al voto y esas cosas pues, son de la persona y los derechos son tuyos desde que naces. Pero el Estado ha fincado o ha puesto una barrera y dice condición de acceso al derecho, mayoría de edad. En este caso, el Estado da razones de que dice, bueno, es que yo no te voy a dejar tomar decisiones si no tengo la certeza de que tienes una autonomía y un desarrollo humano que te permita a ti ser independiente y decir, yo quiero que él sea mi presidente y tú no. En fin, cada derecho va encontrando fronteras jurídicas. Muchas de ellas están justificadas o están avaladas por buenas razones, que inclusive a los derechohumaneros dicen que bueno, que el Estado es paternalista y te dice, no, mijo, no lo hagas, ¿no? Y te pone la mano y te cuida y te dice, no hay acceso al derecho porque pues todavía no lo sabes usar, ¿no? Como cuando el adolescente quiere usar el carro de papá, o sea, lo vas a chocar. Ahora, bueno, pero ¿qué pasa en otro contexto donde yo tengo derechos plenos y el Estado un día llega de manera golpista y me dice, no a tus derechos? Hey, tenemos pandemia, no a tu libertad de circulación, no a servicios públicos, no a esto. Y oye, o sea, estamos de acuerdo que es un fenómeno global, pero tú me has puesto una camisa de fuerza a muchos de mis derechos, que ¿dónde está mi desarrollo humano? ¿No? Mi educación, mi salud, mi libertad, ¿sí?
derechos laborales, derechos ambientales, derechos, etcétera. Entonces, el Estado tiene ciertas estrategias donde legitima esquemas como de contingencia. Y en México tenemos una figura jurídica que se llama suspensión de derechos. Y funciona en 3 o 4 supuestos, pero la figura de suspensión es una figura estudiada en la teoría constitucional, o sea, no es de un país. Lo que te está diciendo esa figura es que el Estado se va a desentender de sus responsabilidades. O sea, es una contingencia, es una emergencia. Adiós a tus derechos porque tengo una prioridad estratégica. La figura de suspensión opera en casos de guerra, de revoluciones internas, de guerrillas, de casos difíciles de lidiar y pues qué solución del Estado es, me olvido de tus derechos y como yo también ejerzo la violencia, entro y controlo. Es un sistema de autodefensa del Estado, es buscar la preservación del Estado frente a nosotros, ¿sí? Y la teoría constitucional lo ha desarrollado bastante en estos tiempos. Ahora, pues pandemia no hay guerra, no hay guerrilla, pandemia es una catástrofe humana, biológica, de una enfermedad, y el Estado nos quiere persuadir a que no podemos hacer muchas cosas porque el decirnos sí es inmediatamente ponerme en riesgo a mí, en mi salud y a la de los demás. Entonces, aquí un derecho está siendo súper valorado, que es la salud, frente a todos los demás. Entonces, la balanza está así, salud y todos sus derechos acá. Y obviamente hay casos de olvido, donde dices que el Estado se ha desentendido totalmente de sus deberes y estoy en una situación de oscuridad, ¿sí? Entonces, atribuir responsabilidades, yo digo que es muy complejo, o sea, obviamente le va a tocar al Estado, pero responsabilizarlo no creo que sea una tarea sencilla, porque hay mecanismos como los que he mencionado y dos, pues está en el paquete de buenas razones, ¿no? Pues habrá que ver qué tan buenas son y ver si la estrategia que implementó era la mejor opción, porque si le probamos al Estado que no era la mejor opción, ahí sí le vamos a tener que cobrar la factura, ¿no? Yo digo que va a ser un tema de justicia intergeneracional, ¿sí? No nos va a tocar la responsabilidad inmediata y con este panorama veo muchas complicaciones institucionales y procesales, vaya. Entonces, así dejo la respuesta, ¿no? Pero en fin. Bueno, doctor Carlos, gracias por su respuesta, muy amable por tan especial e invaluable conferencia. Hola, buenas noches, desde Chile, sur Desde de Chile. América. Sí, sur de América. La pregunta es la siguiente. Nosotros en Chile estamos prósperos a iniciar una reforma a la Constitución, pero siempre me ha cabido la duda respecto a la jerarquía de la ley. ¿Qué está primero desde el punto de vista de nuestro doctor Carlos Ariel? ¿Los tratados internacionales o la constitución política de cada país? ¿Cuál es el orden de jerarquía aplicable desde su punto de vista? Ok, es muy interesante ese planteamiento. El punto es el siguiente. Yo creo que hay 3 respuestas, ¿no? Que son tradicionales. Tratados con mayor valor o mayor peso que la Constitución, tratados en igualdad con la Constitución y tratados inferiores. O sea, no tendríamos más caminos, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la respuesta más prudente? El tema es, remontamos a la construcción del Estado desde la teoría del Estado, con un tema clásico que se llama soberanía. ¿Sí? Yo, el pueblo libre y soberano, me estructuro y me convierto en X país. En ese ejercicio soberano me di una constitución, que es mi guía, mi GPS, vaya. Mi vida institucional está plasmada ahí y ahí está mi voluntad. Entonces, lo que
te van a decir los teóricos, es decir, bueno, es que en ese ejercicio soberano, tú aceptaste firmar contratos con otros soberanos, que se llaman tratados. Y esos tratados son de los derechos humanos también. Entonces la pregunta es, soberano, ¿qué valor va a tener tu compromiso? ¿Va a ser superior al compromiso estatal de habernos constituido en una nación o no va a ser? Entonces, yo diría que en derechos humanos la tendencia global no es a que exista un orden internacional que sea invasivo de las naciones. El derecho internacional nos ha intentado convencer de que es un orden complementario o subsidiario. En ese sentido, yo estaría de acuerdo con hablar por una igualdad. Es decir, todos aquellos tratados de derechos humanos deben tener el mismo valor jurídico o la misma jerarquía que una constitución. Pero eso nos va a llevar a un tema doctrinal y teórico que se llama armonización o integración constitucional de los derechos. Es decir, si tú aceptas esa tesis, tienes que reconstruir el sistema constitucional para evitar las famosas antinomias, ¿no? Entonces, si ahorita están ustedes en un proceso de darse una nueva constitución, el ejercicio que deberían de hacer es que todo lo que se diga en derechos humanos en la constitución sea congruente. Tienen la oportunidad de erradicar vicios y errores y demás, pero también pues existe el riesgo de poner cláusulas limitadoras de los derechos y demás. En México la tenemos, ¿no? Que las reglas constitucionales, cuando sean prohibitivas de derecho, valen más que el orden internacional. Las llamadas restricciones constitucionales a los derechos, la Corte Mexicana lo dijo. Y nos ha cerrado muchas puertas. Y no lo hizo la Constitución, lo hizo el Tribunal Constitucional de México, que es uno de los garantes. ¿Sí? Eso, bueno, pues ha traído consecuencias. Entonces, yo soy partidario de la igualdad de jerarquía, pero se tiene que dar esta armonización o sincronización o integración constitucional para tener una buena dinámica con los organismos externos, ¿no? De derechos humanos. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, muy amable y excelente exposición. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, la pregunta era esta. ¿Qué sucede en el gobierno no asume o no quiere ejecutar esa sentencia porque dice que interfiere con la soberanía del país? ¿Qué mecanismos pueden activar las organizaciones internacionales para que se cumpla esta medida? Ok, muy bien. Es un tema muy complicado porque la manera en que se construyeron los estados, pues este tema de soberanía tiene mucha presencia en las decisiones estatales, ¿no? Entonces, es sabido que su país en cierto momento político y demás decide no continuar participando en la jurisdicción interamericana y hace un procedimiento de denuncia, vaya. Entonces, ese es un procedimiento que está regulado en los tratados, que es un aviso de que me voy a salir de la jurisdicción y tiene que pasar un año. Yo diría que si las sentencias fueron emitidas cuando existía jurisdicción, el Estado mantiene los deberes y las obligaciones de dar cumplimiento. Aún así, en pleno 2020, no se tenga membresía a la jurisdicción, vaya. El punto es que usted está tocando yo creo que el talón de Aquiles de la justicia internacional, que vamos a depender de la buena voluntad de los participantes en que cada uno, por las buenas, dé un cumplimiento. Ahora, uno dice, bueno, y no podremos crear medios jurídicos para forzar el cumplimiento. ¿Sí? El problema es que eso desnaturalizaría la justicia internacional y la volvería una justicia inquisitiva, vaya, en el sentido de
de querer ser supremo el orden internacional a las naciones, es decir, de doblegar a las naciones. Entonces, el problema es que no conviene crear mecanismos reaccionarios para el cumplimiento forzoso. La solución no está en el derecho, sino en las relaciones internacionales y en la política. Las naciones, cuando un país tiene esa reticencia, esa resistencia, te aplican medidas no jurídicas, medidas diplomáticas, medidas económicas, ¿no? Veamos los casos muy agresivos como el embargo económico a Cuba, ¿sí? O veamos cómo luego países hacen alianzas y excluyen a otros, y es de, a ver, ¿quieres que yo te acepte? Cumple estas condiciones. Entonces, esa ha sido la solución, ¿sí? Diplomacia, política, presión internacional, inclusive amenazas de corte militar, de invasión y otras, han sido la solución. Pero jurídicamente, yo le advertiría que hay razones para no hacerlo y razones que pueden ser convenientes que no haya. Porque así no, o sea, se desdibuja el gobierno, pues, se desdibuja el Estado y el Estado pasaría a ser un organismo de un orden que está acá. Entonces, yo diría que conviene conservar el Estado, pero pues ha dado en el gran problema desde la fundación del derecho internacional moderno. ¿Cómo obligo al obligado? ¿No? Pero en fin, yo hasta aquí dejo la respuesta. Mucho gusto, buenas noches a todos. Es un placer estar acá y muchas gracias, ¿verdad? Ya, soy de Nicaragua y más o menos, pues, parecida, ¿no? La situación de que, ¿qué pasa? Como decía el doctor, que el Estado es el que tiene la obligación, ¿verdad?, de responder por los derechos humanos. Pero en los casos de que el propio Estado viene y violenta estos derechos, ¿qué es lo que se puede hacer en estas situaciones? Gracias. Muy bien. Yo diría dos respuestas. La primera es que el Estado tiene medios domésticos, es decir, el Estado es una corporación de muchas instituciones. Entonces, si hemos identificado que un agente del Estado, una institución con nombre y apellido, ha sido la causante, el orden jurídico tiene un paquete de procesos, vaya. Responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, civil, etcétera. Entonces, esa es primera opción para contener una violación. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando un agente del Estado provoca una violación a derechos y los demás organismos del Estado hacen una comparsa y no sancionan o no juzgan o no castigan esa violación? O sea, esos esquemas de impunidad, o sea, ahí es donde yo creo que es quizá donde vendría la pregunta, ¿no? Ahí la opción institucional ha sido acudir a las instancias internacionales, ¿no? Y reiterándome a lo que está diciendo la conferencia, de esta camisa de fuerza del proceso y las instituciones, ¿sí? Ir a la jurisdicción que nos toque ir, jurisdicción interamericana, europea, universal, y el producto que ellos nos den, ese es el definitivo. Se logre o no se logre restituir a la víctima sus derechos. Por eso les decía que finalmente el tema de justicia a nivel Estado pasaba de ser una teoría, una ideología, un movimiento, a algo material, pero ya no tiene tanta sustancia, vaya. Es como cuando tomas de esas bebidas procesadas que dice, trae extractos de naranja. Pues sí, pero la naranja era una cosa y esto es un jugo que una parte del jugo tiene naranja. Entonces, así es la justicia institucional, ¿sí? De lo que es la justicia en el mundo de las ideas a lo que tenemos es otra cosa, y eso es lo que hay para materializar el ejercicio de los derechos. Entonces, cuando topemos con pared en instancias internacionales, lamentablemente, desde el punto de vista institucional,
ya no tendríamos opciones. ¿Sí? Habría otras opciones políticas, éticas, filosóficas de, bueno, este caso no se resolvió favorablemente, promovamos una transformación social o humana para no repetir el error, ¿no? Y pondría el ejemplo lo que pasó en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Pues fue un país que se refundó desde cero y hoy uno de los máximos tribunales constitucionales que defiende los derechos es el tribunal alemán. Sí, es como un renacer, pues, volvamos a empezar de cero. Sí, pero eso ya no es una opción jurídica, eso es una opción política de transición, de renovación social y bueno, los beneficios van a salir 40 años después. ¿Sí? Entonces, eso también hace complicado porque dices, bueno, ¿y la justicia? Pues lamentablemente va a haber casos donde no tengamos remedios, vaya, como los que me han preguntado. Pero esa sería como mi posición. Mi pregunta va en el Sí. sentido, bueno, soy del Salvador, un saludo a todos mis compañeros de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente que están conectados de la Universidad del Salvador. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Acá en El Salvador, en nuestro sistema penal, existen los juzgados especializados, que son los que se dedican a conocer sobre los crímenes de realización compleja. En estos procesos siempre hay una gran cantidad de imputados. Hay audiencias de hasta más de 100 imputados y donde se puede observar que los defensores públicos, porque la mayoría de imputados son de escasos recursos, les toca a un solo defensor público defender hasta a 50 imputados. Entonces, quisiera saber cuál es la opinión del doctor Carlos en ese sentido, si se viola el derecho de una defensa adecuada cuando solo un defensor público le toca en una audiencia defender a 50 personas. Muchas gracias. Muy bien. Yo digo que la respuesta es sí, porque todo lo es adecuada es un paquete de acciones que deben suceder, ¿no? O sea, debes tener un profesionista que sea abogado, que tenga una cédula, que esté estudiado, adiestrado, entrenado en el proceso en el cual tú requieres su representación, que sea una persona con capacidades operativas o técnicas de realizar investigación, porque el sistema acusatorio y oral pues hace que las partes produzcan las pruebas, hagan entrevistas, interroguen peritos, vayan a la escena del crimen, etcétera. Entonces, si se me dice a mí, oye, pues ¿cómo ves que hay un solo abogado que representa 50 personas? Dices, bueno, es que la pregunta es que su humanidad de esa persona, pues, ¿cuándo va a lograr construir 50 defensas, ¿sí? Al caso de cada uno de ellos? Yo aquí diría que es un problema institucional, o sea, aquí el Estado debe ver que no hay garantía de los derechos, que si bien es cierto hay un servicio público institucional, se ve rebasado por los mínimos que debe haber en un proceso, ¿sí? Y yo me iría por abogar por una inexistencia de una defensa adecuada, porque materialmente no cabe, ¿sí? Ahora, usted me puede decir, no, ¿cómo no? Mira, el defensor público hizo un escrito, dice, a nombre de los 50 representados, ofrezco el mismo testigo. Y lo que se produzca del testigo, que abone a mis 50 clientes. Sí, pero siempre hay particularidades, grados de participación. Sí, o sea, si me estás diciendo 50 personas, inclusive estoy pensando en conflictos de interés, ¿sí? La cuestión de que uno de las personas pueda haber subordinado a otros, o la persona que eran pareja sentimental, que había cierta extorsión, etcétera. Me están brincando muchas hipótesis donde se me hace muy inviable abrir el camino a una aceptación de ese tipo de estrategias, ¿no? Sin duda estoy de acuerdo con la vulneración o plantear la vulneración a ese tipo de derechos
de defensa adecuada, ¿no? Pero tengo una pregunta que ha estado basada sobre todo en la justicia y en los sistemas en que el Estado tiene para hacer valer estos derechos humanos. Mi pregunta en concreto es, ¿consideras tú, Carlos Ariel Lim Acosta, conocedor del tema como nos lo has demostrado, que es justo que una persona que actúa en delincuencia organizada, o sea, en grupo, y que priva de la libertad a otra y en algunas ocasiones hasta de la vida, ¿consideras justo que a ese detenido, a ese imputado, asegurado, como le queramos llamar, yo estoy hablando desde el punto de vista de fiscal y de Ministerio Público, no de defensor, que quede claro, es justo respetar sus derechos humanos cuando esa persona en ningún momento tuvo alguna predisposición de tratar bien a su víctima? Ok, muy interesante la pregunta. Sin duda es un tema, yo digo que es un tema frontera de los derechos humanos. Me refiero que es un caso pues tiene cierta polémica, vaya, ¿no? Y el punto es, o sea, yo diría esto, desde el punto de vista de cómo se construyó el discurso, si uno adopta la postura de excluir a esa clase de personas que se dedican a delinquir frente a la sociedad, o sea, la pregunta es, ¿cuál es la justificación para darles un trato diferenciado, ¿no? Si el acceso a los derechos no tiene esas fronteras o esas barreras. Ahora, a mí me queda muy claro que el tipo de ilícitos, de delitos que ejecuta una persona que participa de la denominada delincuencia organizada, el crimen organizado, son los hechos más reprobables por la sociedad. El secuestro, el homicidio, incluso me vienen temas de la violación, integridad personal, tortura, o sea, estamos hablando ya del top de violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, la pregunta es, pues, a ver, si una persona en equipo las realiza todas juntas, las más reprochadas por la sociedad, ¿por qué no darles un trato especial? Que sea obviamente más disciplinario, ¿no? O más inquisitivo hacia su tratamiento. Yo digo que deben tener en igualdad los mismos derechos. Me queda claro, o sea, no podemos justificar una distinción. Donde puedo estar parcialmente de acuerdo es en el abordaje procesal. O sea, yo sí estoy de acuerdo con una jurisdicción especializada en delincuencia organizada por proteger los intereses del Estado, porque ese tipo de personas, el tratamiento que se les da, debe de dar, imponen riesgo a la sociedad. Vaya, o sea, si tú los procesas en un juzgado del orden común, no tiene la infraestructura para soportar una agresión del crimen organizado. Entonces, yo estoy de acuerdo en un tratamiento procesal diferenciado, pero dentro del proceso tendría necesariamente que acceder a los mismos derechos. O sea, el Estado sí debe tener sus reservas por proteger intereses y derechos de otros, por proteger de manera especial a las víctimas, ¿sí? Porque ahí se actualizan los programas de testigo protegido, asilo político, y demás, ¿no? O colaboraciones internacionales. O sea, ya Hollywood necesita estas historias para producir sus series, ¿no? Sí. Entonces, sí a la igualdad en derechos,
y sí a la distinción de abordaje, o sea, a un proceso diferenciado, ¿sí? Pero no me sería fácil aceptar una restricción o supresión de los derechos, ¿no? A pesar de lo grave, vaya. O sea, yo creo que en igualdad de condiciones, las fiscalías de esos temas deberían tener permitido un desarrollo más profundo de sus funciones para hacerle frente, vaya. O sea, yo le apostaría más a tener una fiscalía reforzada, ¿sí? Que a quitar derechos, ¿no? Para poder hacer como un fair play, ¿sí? Pero bueno, hasta ahí dejaría la pregunta. Adelante. Mi pregunta es, ¿cómo se puede hacer para asegurarnos de que a las personas que se encuentran privadas de la libertad se puede asegurar que se cumplan también sus derechos humanos, se les respeten principalmente? Ok. Muy bien. También ese es un caso polémico también. Ahí me queda claro una cosa, es una situación muy particular. Una persona que resultó sentenciada en un proceso penal, o sea, es un humano con derechos que, debido a su conducta, le es suprimido principalmente un derecho que se llama libertad personal, la libertad de deambular, de disponer de sí mismo, y es confinada en una cárcel. La legislación penal prevé otros derechos que son removidos, como los derechos político-electorales, y motivo de la supresión de la libertad o de una fuerte restricción, el ámbito de ejercicio de muchos derechos queda muy acotado. Por ejemplo, o sea, una persona en cárcel, ¿cómo accede a un derecho a una familia? Sí, etcétera. O un derecho a un medio ambiente sano, o un derecho derechos de paternidad o de maternidad, ¿no? El punto aquí, hay un caso muy famoso de Estados Unidos que se llama Brown versus Plata, donde analiza la política criminal, ¿no? Y se evalúa este factor que ustedes me ponen en la mesa. A ver, persona culpable, le han probado la culpabilidad y es castigo, está pagando un error humano, sea el que sea robo, sea homicidio, sea daños en propiedad ajena, etcétera. Pero el castigo debe tener un límite. El castigo debe ir exactamente a lo que te dijeron que te iban a quitar: libertad, derechos políticos y los inherentes a estar recluido. Los demás derechos debe el Estado construir estrategias para que dentro del sistema penitenciario, mientras compurgas la pena, puedas desarrollarlos. Yo hace muchos años viví en Ciudad de México y estuve muy cerca de aceptar una oferta de trabajo. O sea, pues tenía como 22, 23, ¿no? La vida ni me iba ni me venía, los riesgos de la vida. Y estuve a punto de ser profesor en una universidad que el servicio de educación lo daba dentro de una penitenciaría, ¿sí? Entonces yo he visto estrategias de educación, de cultura, de derecho al trabajo, ¿sí? Etcétera, a las personas recluidas. Eso tiene que ver con políticas públicas y de que el Estado no se olvide que siguen siendo miembros de la sociedad y que el motivo por el cual están en reclusión es para los objetivos modernos del derecho penal. Hacer que la persona reflexione su error, ¿sí? Y cuando regrese a la sociedad, sume a la sociedad. Y el efecto de haber sido una persona que hirió a la sociedad, hoy abone. ¿Y cómo va a abonar? Transformándolo como persona: educación, cultura, trabajo, medio ambiente, o sea, realizar sus derechos. Pero eso requiere un acompañamiento. Y el caso que menciono de Brown versus Plata, que se da en Estados Unidos, es de que ellos promueven una acción colectiva y logran probar que el Estado no les puede garantizar derechos.
y la Corte estadounidense ordenó su libertad como contraprestación a que el Estado era el que vulneraba sus derechos en prisión. Digo, si todos sus derechos están yendo a la coladera por una cuestión de libertad, mejor liberarlos. Y es una sentencia emblemática en Estados Unidos donde ordenó un programa de preliberacional, liberación anticipada, y dio parámetros, ¿no? De los que les falte poquito, libertad inmediata, tales reducción de la pena, tales libertades condicionales, etcétera, pero me sacas de la cárcel aquel que no pueda ejercer sus derechos. Porque eso no puede ser el Estado, eso no es parte de la pena, eso no es parte del castigo penal, ¿sí? Entonces ahí habríamos de pensar estrategias jurídicas y políticas para las personas en reclusión, ¿sí? Y hacer que vivan sus derechos porque al final no los perdieron, nada más perdieron la libertad. Pero en fin, hasta ahí dejo la respuesta.